Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar. Sí, bienvenidos hoy a la familia Lara. Vamos a orar y dejamos este tiempo en las manos al Señor. Padre Celestial, gracias damos por este día. Gracias, Padre, porque en medio de la semana que está en curso, su iglesia acá se puede estar reuniendo. Gracias, Padre, porque donde dos o tres están reunidos, ahí está usted, Señor, en medio de los dice. Y damos gracias ahora en este tiempo por su palabra, para que usted nos hable a través de ella. Sé que muchos de los que están aquí, Señor, vienen para poder escucharla y poder escuchar directamente su voz ahí, que sea clara. Te pedimos, Señor, por eso. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos, pero a mí me gustaría que me acompañen a un versículo en Lucas, antes de estudiar Romanos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabe? Yo creo que muchas veces nosotros nos tienen que enseñar muchas cosas, ¿no? Pues cuando estábamos chiquitos, por ahí nos enseñaron a organizar nuestro cuarto, nos enseñaron a barrer. Si es que no le han enseñado, aquí le podemos enseñar. Le enseñaron por ahí a comer ciertas comidas, a cómo se debía agarrar la cuchara. Pero acá dice que nos van a enseñar a orar. Y en realidad pues es una petición que está allí de los discípulos. Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a los discípulos de él a orar. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en el libro de Romanos vamos a encontrarnos un pasaje que justo habla acerca de cómo nosotros debemos orar. Porque uno diría: ¿usted sabe orar? Yo digo: sí, yo sé orar. Pero en realidad es por ahí su apreciación, o es en realidad porque usted en realidad sabe orar. ¿Puedo yo creer que yo sé orar? ¿Sí? Como puedo creer que, no sé, yo toco la guitarra. Que sepa así como un profesional tocar guitarra, no, la verdad no. Pero algo sé. Sin embargo, acá es orar. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Y la pregunta es si usted sabe cómo debe dirigirse al Señor, sabe cómo hablar con Dios. Y hay mucho de hablar de este tema. Pero hoy solo vamos a hablar lo que nos está aquí puesto en el pasaje en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, versículos desde el 18 hasta el 27. 18 hasta el 27. Y el mensaje yo le he puesto como título: Orando como conviene. ¿Sí? Ese es el título de este mensaje: Orando como conviene. Vamos a empezar leyendo versículos 18 en adelante y vamos a hacer pausas. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primer pasaje que vamos a empezar a estudiar. Aquí llega y dice aflicciones. Y a mí me gustaría que usted ponga ahí como un punto, si usted hace por ahí su tarea de escribir, que vamos a tratar de entender cómo orar como conviene en medio de aflicciones.
Porque las aflicciones tienen que ver con sentimientos cuando estamos pasando tiempos difíciles. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando usted está pasando por un tiempo difícil, ¿cuál debería ser su oración? ¿Cómo debería dirigirse a Dios cuando está pasando un tiempo de crisis? Y mire que acá llega y dice, tengo por cierto. Me encanta la Biblia porque aprendo cada día más. Y la Biblia, cuando se dirige ahí, dice, tengo por cierto. Cuando ahí dice, tengo por cierto, es que va a ser un balance. Es como si usted llegara ahí, por ejemplo, Fabiana ahí está en su negocio y está cerrando caja. Y están haciendo un balance de lo que entró y de lo que salió. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Pablo está diciendo, voy a hacer un balance. Y el balance que voy a hacer es, dice ahí, tengo por cierto que las aflicciones, esos tiempos difíciles, esos sentimientos que yo tengo en mi corazón que me están doliendo, del tiempo presente no son comparables. ¿Saben cómo hacían los balances en el tiempo antiguo? Mayormente se utilizaba una balanza. Por eso es balance, pero nosotros no cerramos balanza o báscula. Colocaban como un tipo, una T, en donde colgaban ahí dos partes, y en donde usted colocaba pedacitos de algo, sumándole con algo, y miraba entonces cuánto pesaba. Y acá llega y dice que no es comparable. La idea es, si usted coloca acá una bolita de papel, y en el otro lado coloca un pedazo de oro, digamos, ¿hacia dónde se va a inclinar? Hacia el oro. Hacia el oro, obviamente. No es comparable, no le da ni a los tobillos. Es la idea. No puedo comparar una bolita de papel con un pedazo de oro. Pero acá no es una bolita de papel y un pedazo de oro. Aquí dice que no son comparables las aflicciones con qué cosa? Con la gloria venidera. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Acá llega y dice que lo que usted está pasando no es que Dios diga que no es importante. Si usted está pasando un tiempo de crisis, un tiempo difícil, la Biblia no dice, no, a mí no me importa lo que está pasando. No, eso no dice. Pero dice que no se le puede comparar con la gloria venidera. ¿Y ahora de qué está hablando? Y entonces, para yo no adelantarlos, me gustaría, bueno, vamos a leer primero lo que dice el texto y después les voy a llevar unos versículos que nos hablan de este tema un poquito más. Miren lo que dice el versículo 19. Empieza a hablar desde el 19 hasta el 22 de un tema en común. ¿Sí? Usted tiene que darse cuenta cuando estudie la Biblia que hay ciertos puntos que se repiten. Y entonces mire que acá se repite algo desde el 19 hasta el 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pregunta, ¿qué es lo que se repite? La palabra creación. La palabra creación, cuando sale allí, habla acerca de algo que fue hecho de la nada. ¿Qué fue hecho de la nada? La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra que nosotros vemos, fueron hechos por la palabra de Dios. Nos está diciendo allí entonces que el tema en común, explicando un poquito el versículo 18, nos va a decir, vamos a hablar de la creación. Y nos dice, ¿por qué me va a hablar de por allá? ¿Qué tiene que ver lo que yo estoy pasando difícil con la creación? Mire que acá el apóstol Pablo llega y entonces, primero dice, el versículo 19, el anhelo ardiente. La idea sería ese sentir como de expectativa intensa de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra manifestación es una palabra que también es rara.
Es la palabra que nosotros utilizamos para el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Apocalipsis. Tiene una terminación diferente, pero es la palabra Apocalipsis. La palabra dice entonces que la creación está esperando el apocalipsis de los hijos de Dios. ¿Cómo así? Está esperando la revelación de los hijos de Dios. ¿Sabe que el día que llegue el Apocalipsis, cuando habla ese último libro, nos habla acerca, entre otras cosas, que la iglesia va a ser llevada y que va a llegar un tiempo acá de tribulación de 7 años y que después de ese tiempo va a haber un tiempo que se llama el milenio y que después del milenio va a llegar un tiempo que se llama eternidad, donde llegan cielos nuevos y tierra nueva. Y la Biblia dice que la creación, todo lo creado de la nada, está esperando que llegue ese tiempo, ese día. Qué interesante, ¿no? ¿Pero por qué? Miremos un poquito más. Versículo 20 dice, la creación fue sujetada a vanidad. Mira lo que dice en el libro de Génesis, si alguno lo tiene allí, me ayuda. Génesis capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice? Alguno que lo tenga y me ayuda a leerlo así fuerte, que dice Génesis 3, 17. Y al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso mientras tengas vida te costará mucho trabajo tener de la tierra tu alimento. Muy bien, gracias, hija. La palabra de Dios dice que en el Génesis hubo una maldición sobre el hombre, sobre la mujer, pero también sobre la creación. Dice que fue sujetada la creación. ¿A qué? Dice ahí, a vanidad. Y la palabra vanidad, me encanta la Biblia, por eso les animo a que estudien la Biblia, porque ahí la palabra vanidad, ¿sabe qué quiere decir? Algo que se está pudriendo, algo que se está destruyendo por dentro. La creación se está pudriendo, se está corrompiendo hasta que llegue el Apocalipsis. Si usted lo une con el versículo anterior, esto fue hecho no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién permitió que esto sucediera con la creación? El Señor. ¿Pero fue por causa de quién? Por causa del hombre. Dice, maldita será la tierra por tu causa. La creación está con el anhelo ardiente de que llegue el Apocalipsis en donde se revelen los hijos de Dios. Está pudriéndose, cada día se está dañando más la creación de Dios. Y fue porque Dios permitió que esto sucediera. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, otra vez la idea de que algo se está dañando, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Llega Ayún el versículo 18 diciendo, ¿se acuerda? Si usted pone en balanza las aflicciones con la gloria venidera, no se compara. Y le llega y le dice que la gloria venidera tiene que ver con esa creación que está queriendo que llegue el último día, que llegue el Apocalipsis, que llegue ese final en donde usted se encuentre con su Señor, en donde entonces las aflicciones que usted está pasando van a quedar como en el olvido. Pero vamos a leer un poquito más y después les voy a dar unos pasajes bíblicos más. Miren lo que dice ahora el versículo 23 hasta el versículo 25. Y ahora llega y dice que no es solo la creación que gime, versículo 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora ya no es el gemido de la creación, es el gemido de usted y yo. Ahí llega y dice que aquellos que tienen las primicias del Espíritu Santo, eso habla acerca de personas que han conocido a Cristo como su Salvador. Y dice primicias, hablando acerca como de un poquito del Espíritu Santo. No es que tengamos un poquito de Dios acá adentro. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha venido a morar, pero en toda su gloria, usted todavía no lo conoce. Usted conoce un poquitico. Es como aquel Moisés, que cuando el Señor pasó, dice que le vio las espaldas. Pero conocer todo, podríamos decir que solo han sido las primicias del Espíritu Santo. Pero aparte llega y dice, versículo 23, esperando la adopción. Usted cuando conoció a Cristo, dice que usted fue adoptado, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho de que usted cuando conoció a Cristo ahora tiene un espíritu de adopción por el cual clama, Abba Padre. Cuando le dice a Dios ahora papito, ¿sí? Usted ya le puede decir a Dios papito, pero la adopción completa, entera, legalmente hablando, se va a dar en el cielo. Y entonces el que gime está diciendo, Señor, que ya complete todo el proceso de adopción y que llegue al cielo a encontrarme contigo, que me encuentre con mi Padre, que se termine todo. Yo quiero que ya llegue ese día. Llega y sigue diciendo aquí, la redención de nuestro cuerpo. También la palabra redención es interesante. Es la palabra comprar nuevamente. Es la idea de algo nuevo. Entonces es tener un nuevo cuerpo. ¿Y sabe que la Biblia habla acerca de que usted va a tener un nuevo cuerpo? Cuando usted conoció a Cristo, la Biblia declara que usted ahora, próximamente, ya no va a tener un cuerpo de corrupción, sino va a tener un cuerpo nuevo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dicen Filipenses, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Entonces, vemos allí que este hombre, los cristianos, dicen que nosotros estamos gimiendo por dentro para que llegue ese día. Y miren con lo que dice el versículo 24 y 25, porque habla acerca del día en que fuimos salvos. Porque dice, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Cuando usted conoció a Cristo, no sé cómo le hayan compartido el Evangelio. Si compartimos el Evangelio, algo que no se nos tiene que olvidar es darle esperanza a la gente. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que va a poder cambiar su vida. Esperanza de cambio de conducta, de cambio de pensamientos, de cambio del futuro. Pero también hay uno que es esperanza de cambio de eternidad. En la eternidad todo va a cambiar, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no dolor. Las primeras cosas pasaron, dice la Escritura. Si lloraste en esta tierra, en el cielo se va a acabar todo eso. Y llega y dice, si usted le da esperanza a la gente, no es algo que ahorita le puede dar. Lo que se espera ahorita no se ve, ¿sí? Va a verlo después. Eso es lo que está diciendo acá el pasaje. Dice, lo que yo espero, si alguno lo ve, pues hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, lo esperamos. Vemos entonces en este pasaje que cuando usted está orando en aflicciones, usted tiene que recordar que hay algo que pesa más. No es que Dios no quiera escuchar su aflicción. A Dios le conmueve cuando usted ora.
Tanto así que guarda cada lloro, cada lágrima de usted. Pero usted tiene que poner en balanza, hacer el balance del día y darse cuenta que las aflicciones no se comparan con la gloria venidera. Y entonces de esta manera poder orar al Señor. Señor, yo sé que está pasando un tiempo muy difícil, pero yo sé que lo que se viene no se le compara a lo que estoy pasando. Y esto da calma al corazón. Yo pienso que las personas que están pasando todo lo que están pasando allá en Gaza, en Israel, hay muchos de ellos que están esperando es que ya termine. Yo estaba escuchando a algunas personas que están esperando es que ya les digan que su familia murió, algunos que están afuera y que tienen familia allá. Están esperando ya que termine, pero no tienen esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Para aquel que tiene a Cristo, por más dificultades que esté pasando, entiende que hay un futuro mejor. Que va a llegar ese día en donde usted se va a encontrar con su Señor y va a ser mucho mejor de lo que está pasando ahora. Se acabó todo. Terminó el dolor, terminó la angustia, terminó todo lo que pasó en este mundo para encontrarse con su Señor. Que esto nos guía a poder orar bien. Pero vamos a compartir el último pasaje, 26 y 27, porque acá llega y dice el que es como el texto clave de este mensaje, que es versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra humana debilidad, Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La segunda parte ya no tiene que ver con aflicciones, pero tiene que ver con la manera en que usted pide. Mayormente cuando uno ora, uno pide. Uno se vuelve un cristiano oveja, ¿no? Está ahí con me ayudas, me provees, y todo ahí estamos hablando como con el Señor pidiendo cosas. Y acá llega y dice la palabra que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos ayuda en nuestra humana debilidad, en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? La debilidad está, según este pasaje, en qué hemos de pedir, cómo, con quién. Cuando habla la palabra pedir, tiene que ver con intercambiar deseos. Que usted habla con Dios, Dios dice aquello que usted debería tomarlo en cuenta en su vida, el deseo de Dios para su vida, y usted le dice a Dios su deseo. Intercambiar deseos, esa es la palabra. Ya llega y dice, deseos, pero ¿cuáles deseos? Versículo 26, ¿qué conviene? Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? La palabra conviene son deseos necesarios. Peticiones necesarias. ¿Sabe que muchas veces nosotros pedimos cosas que no son necesarias? Pedimos cosas que en realidad ni nos hacen falta. Pero el Señor llega y dice en su palabra que nos ha dado su Espíritu Santo para que cuando lleguen esos días, usted no pida cosas que no son necesarias, sino que pida como conviene. ¿Sí? Es interesante porque es como cuando alguien se mete, por ejemplo, usted llegó y pidió algo, y cuando lo pide, hay uno que está viendo lo que usted pidió, y por ahí lo que usted pidió no fue algo bueno. Y entonces él se mete, interviene, se mete en la mitad y le dice, no, ¿sabe qué? En este caso con Dios, Padre, lo que él ha pedido no ha sido bueno. Voy a decirte lo que en realidad él necesita. Y se mete allí a él, y interviene con Dios, esa es la palabra interceder. Se mete allí en medio para decirle a Dios lo que en realidad usted debería tener. ¡Qué genial! Porque la palabra de Dios dice
en Santiago, capítulo 4, versículo 3, que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deberes. Hay mucha gente que anda pidiéndole cosas a Dios y pues en realidad no recibe porque está pidiendo mal. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo que mora en nosotros muchas veces ha hecho esa traba con Dios para que no nos lleguen cosas que en realidad no necesitamos y que incluso van a ser perjudiciales. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? El apóstol Pablo llega y dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, que él había estado rogando 3 veces por algo, para que se le quitara el aguijón en la carne. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios utilizando su Espíritu Santo para frenar esta petición de Pablo y que Pablo pudiera seguir con la vida que llevaba, a pesar de que eso fuera algo perjudicial, entre comillas, en la sociedad. Él tenía un problema de salud, pero Dios dijo, ¿sabes qué? No te quiero responder esto, porque vas a estar mejor bastándote en mi gracia. Entonces, acá el Señor llega y dice que su Espíritu Santo lo utiliza con este ministerio. Y dice el versículo 27, más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Se da cuenta? Usted hizo una petición. El Espíritu Santo se metió. Y entonces está pidiendo otra cosa por usted. Y el Señor llega y dice, como ya saben, ¿cuál es la intención del Espíritu? Dice allí, el que escudriña, el que sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, dice, le va a responder porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él no tiene duda de que el Espíritu Santo va a pedir algo bueno para usted. Esa lectura. Intervino con esa petición, pero porque sabe que es lo mejor para usted. Entonces, como decíamos al principio, orando como conviene. Primero, orando como conviene en las aflicciones. Recuerde de que usted puede estar pasando un tiempo de crisis muy difícil. Y vamos a seguir orando. Pero recuerde que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y a mí me gustaría frenar un poquito en esto porque pues es como el centro del mensaje. Muchos de nosotros estamos tan cargados que lo único que pensamos en las aflicciones, ¿no? En problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, y pareciera que eso fuera el centro de todo lo que hablamos con Dios. Que casi siempre lo que hablamos con Dios es lo que está en nuestro corazón que nos está doliendo. Y otra vez le digo, no es que está mal que usted hable con Dios de estas cosas. Pero acá llega y dice el Señor que eso debería cambiar un poquito pensando en lo que viene a futuro. Si el Señor le ha permitido aflicciones en su vida, recuerde que eso va a pasar. Que no se compara con lo que viene. Y yo le había dicho, me quedé viendo unos pasajes para decirle, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, momentánea y breve. Mire lo que dice allí. 2 Corintios 4, 17. No sé si hay alguno que lo tiene que me pueda ayudar a leer. ¿Qué dice este pasaje? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es la tribulación? Momentánea. Momentánea. Yo sé que muchos de nosotros sufrimos cuando vamos al doctor por ahí, al dentista, a que nos coloquen una vacuna, pero muchos decimos, tranquilos, un momentico, ya, pasó, ¿verdad? Por mucho en el dentista se queda una media hora, pero media hora pasa, y después ya, el Señor llega y dice, esta leve tribulación momentánea no puede ser comparada con el eterno peso de gloria.
no tiene punto de comparación. Entonces, nuestra vida de oración no tiene que girar alrededor de las aflicciones. No es que no le podamos compartir al Señor eso, pero recuerde que hay algo mejor por venir. ¿Sí? Y segundo, recuerde también en cuanto a sus peticiones, que muchas veces las peticiones que le hacemos al Señor no son las mejores, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, que se va a meter, ya que usted lo tiene, se va a meter para que pueda recibir en realidad lo que usted necesita. Y no se ponga bravo si usted no recibe lo que usted pide, porque fue mejor, porque el Espíritu sabe que hay cosas que usted no necesita. ¿Sí? Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias damos porque en su palabra usted nos dice que en cuanto a las aflicciones, en cuanto al dolor, en cuanto a las crisis, hay algo que pesa más. Y eso que pesa más es el eterno peso de gloria. Aquello por la cual la creación está gimiendo para que un día venga. Ese día del Apocalipsis, donde ya todo va a concluir, en donde finalmente se va a tener un nuevo cuerpo, cuando nos encontremos con usted, cuando ya no van a ser solo primicias del Espíritu, sino que va a ser en conocer plenamente a usted. Eso no se compara con lo que estamos pasando. Yo sé que mis hermanos, mis hermanas están muchos pasando tiempos de crisis, pero sabemos que pesa más lo que viene. Yo pido, Señor, para que usted calme el corazón de ellos si es que están cargados con cosas, y que les recuerde que el eterno peso de gloria es más pesado que lo que están pasando. Pedimos por todos aquellos que están en casa, en Israel, en diferentes lugares del mundo pasando tiempos muy duros. Pero sabemos que si no tienen a Cristo, eso es lo que en realidad debe ser algo urgente para que llegue. Pedimos por ellos, Señor, pedimos para que usted sí provea de agua, de comida, de seguridad, pero sobre todo que provea de Cristo. Porque este tiempo, esta vida es pasajera, pero la eternidad no lo es. Gracias por todos los hermanos que comparten el Evangelio ya. Ayude, Señor, a que puedan seguir adelante con lo que están haciendo. Pero también, Señor, queremos dar gracias porque usted ha dado su Espíritu Santo para que podamos pedir como con Él. Que no nos equivoquemos. Muchas veces pedimos cosas que no son necesarias, incluso cosas perjudiciales para nuestra vida. Pero damos gracias porque su Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, va a intervenir cuando estemos pidiendo cosas que no tocan. Damos gracias por este tiempo, dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano Juan Pablo, por favor. Buenas noches a todos, vamos a compartir algunos